Bueno, buenas para todos, para todas. Acá estamos, seguimos con las clases grabadas, orientadoras para el curso de inicio de la formación en psicología. Para esta ocasión habíamos marcado el texto Los estudiantes de François Dubé. Así que bueno, espero que hayan podido leerlo y si no, que puedan escuchar este audio y este video y bueno, leerlo ahí con alguna otra herramienta. Yo me acuerdo que cuando hablamos en el encuentro pasado les comentaba esto de que quizás en relación a otros textos que venimos viendo o que se suelen trabajar en primer semestre de facultad, este podía ser un poco más complejo. También es un texto un poco largo, así que les decía como casi a modo de provocación, léanlo hasta que el texto deje de tener sentido para ustedes. Capaz que lo leen todo y capaz que bueno, se quedan en algún momento. Pero bueno, creo que tiene cosas muy rescatables, como siempre, para pensar y para hacernos preguntas, ¿no? Nunca va a venir un texto de estos a brindarnos una verdad revelada. Pero bueno, Los estudiantes de François Dubé, vamos a ir repasando las ideas principales, como siempre, en un audio relativamente corto y ver qué nos puede aportar ese texto para pensar en los problemas en los que venimos pensando. Primera así aclaración, es un texto de un autor francés, sociólogo francés, entonces nos vamos a encontrar con un par de cuestiones que son, me parece importantes como para remarcar y ponerlo en contexto, que primero, cuando leemos textos que provienen como de otro campo disciplinar, en este caso de la sociología, a veces nos encontramos o con una forma de expresarse que no es como la más habitual, porque hay como diferentes, ¿no? Lenguajes propios de cada disciplina. Y a su vez esta cuestión de pensar en autores franceses tiene como una parte buena, obviamente, porque provienen de allí como referentes enormes para lo que es nuestro pensamiento, pero también a veces nos lleva como un esfuerzo más grande de ponernos en contexto, ¿no? Lo que se piensa, se escribe, se investiga y se dice para Francia nos sirve y a veces nos sirve hasta un cierto punto. Por eso yo les aclaro un poco quién es, cuándo nació François Dubé, algunos de sus conceptos como clave que han como ordenado la última parte así de su trabajo. Es un sociólogo que está vivo y está trabajando y produciendo permanentemente, pero esta cuestión yo les aclaro ahí como esta idea de la modernidad tardía, ¿no? Es uno de estos sociólogos que no piensan en términos de posmodernidad, sino que piensan en un momento histórico como el actual, describiéndolo como una etapa más de la modernidad, en el cual estamos como viviendo las consecuencias de las lógicas modernas, ¿no? En eso se separa de otros. Esta idea del declive de la institución que está señalada ahí, Dubé plantea que como una característica también importante para comprender las sociedades actuales tiene que ver con que las instituciones, o lo que él llama el programa institucional de la modernidad, claramente se ha modificado en lo que son las representaciones de las personas y en el rol que juegan. No es que hayan dejado de existir, pero sí se encuentran en un declive, ¿no? Y esta idea de la experiencia, ¿no? François Dubé plantea la sociología de la experiencia como una propuesta metodológica conceptual en la cual, lejos de buscar explicaciones o conceptos en grandes categorías, piensa en términos de experiencias, ¿no? De experiencias de los sujetos, ¿no? Se apunta mucho más a una cuestión de la singularidad, de poder pensar en sujetos singulares, únicos, irrepetibles. Que esto para la sociología es todo un problema, todo un debate, y nos lleva a preguntarnos incluso a gente le lleva a preguntarse incluso hasta qué punto esto sirve, ¿no? Uno desde la ciencia como que siempre tradicionalmente se buscó esto de poder establecer conceptos lo más generales posibles, ¿no? Y cuando vienen determinada corriente a plantear que el acceso a la información solamente puede ser rico cuando es desde lo singular, bueno, nos interpela, ¿no? Bueno, a partir de ese marco teórico de la propuesta de François Dubé, mi idea es plantear estas preguntas como para ordenar el texto y la lectura del mismo, que son los estudiantes, ¿no? El texto se llama de los estudiantes. Hablamos permanentemente de los estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes? Los estudiantes que describimos, a los que les hablamos, en quienes pensamos cuando proponemos un curso, un trabajo, un parcial, un examen. ¿Quiénes son? Y en definitiva, ¿quiénes somos nosotros? Porque estamos acá siendo parte de un grupo de primer semestre de la formación en psicología, en el cual estamos llegando, aterrizando, encontrándonos por
por primera vez, unas primeras veces, y bueno, ¿quiénes somos, no? Una pregunta que incluso en este contexto particular ¿no? de distanciamiento físico y de clases a distancia, se vuelve como más importante, ¿no? Y incluso más compleja de responder. Bueno, conceptos así claves del texto para explicar, para darle como sentido y fundamentar la pregunta de quiénes son los estudiantes. Dubé plantea las universidades. En el contexto actual nos encontramos con esta cuestión de la masificación y la diversificación. Son como dos variables que no se pueden soslayar, que están como muy presentes y que marcan como la realidad de lo que es el contexto universitario. Nosotros en el encuentro pasado ya hablamos un poco de la masificación, ¿no? Como esa cuestión que tenía que ver con una interpretación cualitativa de ciertas condiciones que pueden acontecer en la numerosidad, ¿no? Cuando somos muchos y ese ser muchos complejiza la tarea porque la relación docente-estudiante es en una proporción que consideramos que no es adecuada, o porque la proporción cantidad de personas, espacio físico tampoco. En fin, cómo se pueden administrar los recursos cuando somos muchos, ¿no? Esa es como una parte del escenario que plantea Dubé. La universidad actual dista muchísimo de aquella del principio del siglo pasado. Ahora somos muchísimos, ¿no? Va mucha gente en la universidad, es diferente. Y eso de la mano de un gran proceso de diversificación. Como que si pensamos como en el gran relato así del mundo liberal y las profesiones como para las cuales se pensó la universidad, hoy nos encontramos con una gama mucho más amplia, ¿no? Bueno, masificación y diversificación. Por un lado, esto de ser muchos y la complejidad que esto instala, la hablamos en la clase pasada, ¿no? Esta cuestión excede la cuestión de los números. No se soluciona solo con ecuaciones numéricas, sino que hay que pensar como toda otra serie de dispositivos, ¿no? En ese sentido, yo acá les señalo como un concepto que es un concepto tomado del pensamiento Foucaultiano, que es el de coreografía política, ¿no? Esta cuestión de la forma en la que los cuerpos se distribuyen en el espacio da cuenta de un mecanismo de relaciones de poder, ¿no? Entonces, cuando encontramos una clase llena, ¿no? de personas que están hacinadas, sin lugar para sentarse, hay que poder leerlo en clave política. Y también cuando encontramos una clase vacía, ¿no? Porque también pasan las dos cosas en la Universidad de la República, por ejemplo, pasan las dos cosas, ¿no? Y ni siquiera quiero la lectura tan simple de pensar en la comparación que se ha hecho como entre una formación universitaria en lo privado, en la cual las clases son acordes en el tamaño y la cantidad de gente, y bueno, y la Universidad de la República, en la cual a veces las clases son gigantes, llenas de gente. Ni siquiera eso, ¿eh? Es como pensar un poco más en salón gigante, profesor adelante con micrófono y 2 o 3 proyectores, y personas que están de repente, no sé, a 50 metros de distancia escuchándolo, pero sin poder verse las caras, ¿no? ¿Cómo leemos eso, no? Bueno, esa es una situación que para Dubé es clave para poder pensar el contexto actual, ¿no? Y después de toda la diversificación que hablábamos, ¿no? Aquella frase tomada de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, ¿no? Esta cuestión de el doctor, el abogado, ¿no? Yo qué sé, el arquitecto, el ingeniero agrónomo. Pensar esta cuestión de las grandes profesiones, ¿no? del mundo liberal y la valoración que tenían y el lugar que ocupaban en el imaginario social. Y hoy nos encontramos con una gama tan amplia de carreras universitarias, de grado, pero de tecnicaturas, de diplomaturas, de formaciones terciarias de todo tipo, muchas de ellas con una gran razón de ser que tiene en cuenta el mercado laboral, ¿no? Es decir, no es que hay carreras porque sí, pero encontramos esta cuestión de pensar en el universitario, es pensar en esto. Yo pongo acá un afiche que encontré porque estaba buscando como cuestiones, yo que sé, que llamaban la atención, de la carrera de museología, ¿no? Yo no conozco ningún museólogo o una museóloga, pero me encantaría en realidad. Y bueno, lo mismo con otro tipo de carreras que encontramos hasta en lo del arte, ¿no? Entonces, ya no es el prototipo de estudiante que era, ¿viste?, abogado o médico. Nos vamos a encontrar con un montón de sujetos dentro de esta gama, que son muchísimos que decíamos, que llegan a la universidad
con motivaciones bien diferentes, de hacer todo tipo de cosas, ¿no? Y no de repente de reproducir un relato tradicional del universitario, que es, ¿no? Que era como bien pensado como en una medida, ¿no? Que era como una persona bastante, que se pretendía que fuera como muy homogénea, ¿no? Y ahí nos metemos bien con esta cuestión del pensamiento posta de François Dubé, que es esta cuestión. Yo ahí recorté una frase de un libro de él. Dice: durante mucho tiempo creí que vivía en una sociedad, ¿no? Es como una crítica a un pensamiento tradicional de la sociología en el cual se habla de la sociedad como si fuera algo muy homogéneo, ¿no? Como si fuera algo que es obvio que todos tenemos mucho en común por ser parte de lo mismo, que es una idea que él critica y critica mucho. En este caso lo lleva como a otro extremo de esa singularidad, que es, bueno, los estudiantes, ¿no? Si la sociedad misma no es homogénea, ¿por qué lo serían los estudiantes? Y esto, ¿no? Ya no se puede identificar a los estudiantes con variables sociales homogéneas. En un momento quizás se pudo, o se pretendió hacerlo, pero hoy por hoy ya no se puede. Creo que nuestra experiencia en un salón de clase, todos ustedes lo pueden percibir fácilmente, ¿no? Hasta en Zoom lo podemos percibir, ¿no? De que tenemos edades diferentes, formaciones previas muy diferentes, experiencias y trayectorias educativas diferentes, bueno, cuestiones familiares, cuestiones de laburo, cuestiones del lugar donde vivimos, ¿no? Cuestiones de conectividad, ¿no? Para esto de las clases a distancia, ¿no? Cuidado de los otros, espacios propios para poder estar conectado en una clase. ¿Cuántas diferencias encontramos, no? Un montón. Que es como la idea que viene a complejizar Dubé, que es siempre una idea que le discute como el pensamiento tradicional que ha pensado el estudiante universitario, como desde dos lugares. Primero, como siempre como personas jóvenes, que es algo que tenemos que discutir. Ya lo discutimos un poco en el encuentro pasado a partir de la lectura del texto de Sandra Carvajal. No todos los estudiantes son jóvenes, eso está claro. Y también como esta cuestión de una pequeña burguesía. Si bien sabemos que los estudiantes no provienen usualmente de los sectores más vulnerados de la sociedad, sí entendemos que bueno, que ya no representan esa pequeña burguesía para la cual se pensó en la universidad a principios del siglo pasado, ¿no? Encontramos como otra gama. Tampoco podemos idealizar y pensar que a la universidad llegan todos, porque no llegan todos, y lo vamos a ver ahora en cifras, pero plantea Dubé romper con esta idea, ¿no? Del estudiante como el sujeto juvenil que proviene de una pequeña burguesía. En definitiva, esto es como una gran crítica a modo de, perdón, una gran lectura a modo crítico del texto, un texto muy clásico de Bourdieu y Passerón, que es Los herederos, los estudiantes y la cultura, que la crítica no es por quitarle validez a los contenidos del texto, porque el texto claramente la tiene y refleja como cuestiones muy bien trabajadas, pero tiene que ver con el tema del tiempo histórico. Es un texto escrito a fines de la década de los 80, en el cual, como a grandes rasgos, no voy a simplificar mucho, se plantea esta cuestión de la continuidad del orden social, ¿no? Y mediante un estudio que hace Bourdieu y Passerón, está esta cuestión de cómo se demuestra cómo en Francia los estudiantes universitarios, en una gran mayoría, algo que rompe los ojos, provienen de familias cuyos padres también son estudiantes universitarios, ¿no? Y si bien hay un sistema escolar, primario, secundario, como universal, que plantea la idea de democratizar y de dar oportunidades, los que llegan a la universidad son siempre los mismos, y los que acceden a puestos de trabajo menos calificados son siempre los mismos, ¿no? Y es como una gran crítica a esta cuestión de, bueno, entonces, ¿qué pasa con esa escuela que estaba pensada para la igualdad? No solo que no genera igualdad, sino que en realidad reproduce la desigualdad, porque los que llegan a un lugar y al otro en realidad son siempre los mismos, ¿no? Y se define esta cuestión de los herederos, ¿no? Y es como una gran también, es como una idea también bastante fuerte en el momento, que viene a romper con el discurso meritocrático, que era como el que llegó es porque se lo merece, hizo los méritos. Y lo que plantean los textos de la orientación, por ejemplo, de los herederos de Bourdieu, es, en realidad, eso de merecerse es relativo, ¿no? El que llega es porque lo heredó la capacidad de poder ir a la universidad. Y ese heredero siempre era el joven de la pequeña burguesía del que estamos hablando, ¿no? Por algo era el que podía heredarlo. Y bueno, viene Dubé a decir, ¿qué pasa con estos jóvenes de esa pequeña burguesía? Ya no son de los que nos encontramos en la universidad. Obvio que están esos, digo, pero hay muchos más, ¿no?
qué pasa con los otros aparte, ¿no? Preguntarnos. ¿Cómo dialoga, convive o se piensa en la universidad en relación a los otros jóvenes o personas que provienen de otra clase social en la cual no tienen esa condición de heredar nada? ¿Los recibe? ¿Está preparada para recibirlos? En realidad son como preguntas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la línea como del texto de Dubé, está esta cuestión de si aparecen muchos jóvenes con muchas diferencias entre sí, muchas personas que no son jóvenes con diferencias también, encontramos como otro universo de carreras mucho más amplio, bueno, la situación se complejiza, ¿no? Es decir, ya no podemos como pensar la universidad desde un lugar simplista porque vemos que pasan cosas que escapan a esa lectura, a ese tipo de lectura simplista. Las personas que llegan son muchas, con muchas diferencias, y las posibilidades de estudiar ahí diferentes carreras son otras, algunas son cortas, otras son con ciertos niveles de reflexividad y otras son con otras cuestiones más prácticas o lo que quieran pensar, pero el universo se complejiza. Entonces no es como tan fácil hablar de los estudiantes. Ya decir los estudiantes es como una cosa, es una entelequia, nadie sabe ni qué son, pero lo podemos decir y parece que todos tuviéramos como un relativo consenso, parece que todos pensáramos que hablamos de lo mismo, pero en realidad, plantea Dubet, es muy complejo hablar de los estudiantes. ¿Quiénes son? Si son tan diferentes y hacen cosas tan diferentes, ¿no? Y encima todos tienen que convivir con un prototipo que fue pensado para un mundo en el cual ellos ya no viven, ¿no? Se pone difícil. Entre esos polos, plantea Dubet, entre esa diferencia de la gama de estudiantes tan heterogénea que hay, aparecen un sinfín de experiencias, que son justamente lo que él plantea, que es lo que necesitamos conocer. El nivel de lo singular, ¿no? Cómo un sujeto atraviesa y se deja transformar por su formación, que eso es la experiencia en definitiva, ¿no? Transformación, experiencias singulares y no números y cifras, ¿no? En ese sentido, bueno, nada, como redondeando estas ideas, ¿no? Encontramos una sociedad en la cual la individualización es creciente y obligatoria. Todos tenemos que buscar como diferentes lugares en el orden de lo social en el cual inscribirnos, porque ya las grandes categorías de estudiante, trabajador, padre de familia, madre, ya no nos brindan la identidad. Uno puede ser padre de familia o puede ser trabajador o estudiante, pero para reconocerse y ser reconocido en el mundo social se requieren otros niveles de individualización, plantea Dubé, ¿no? Entonces la gente se define como otro tipo de cosas además de eso. Encontramos en ese tipo de sociedad y en ese tipo de sujeto universidades masificadas, repletas de mundos distintos. Por lo tanto, la universidad es un escenario en el cual acontecen relaciones, escenas, todo tipo de posibilidades, ¿no? Ya no podemos pensarlas del lugar tradicional de lo que era una universidad, como, no sé, esos templo del supuesto saber, y eso, como una cuestión a veces hasta, no sé, solemne, como asociada como a ciertos valores, ¿no? Las universidades en realidad están repletas de mundos distintos, plantea Dubé, y si queremos entenderlas tenemos que acercarnos a esos mundos y no valorar todo lo que pasa con el paradigma como fundacional de las universidades y de la lógica moderna. Es como una ruptura, ¿no? Lo que se plantea. Nada, esta cuestión del estudiante y lo juvenil, ¿no? También un poco poder como cuestionar ese discurso tan, pero tan repetido usualmente de pensar el estudiante como una persona joven, ¿no? Como una persona joven que en definitiva no tendría como a cargo un proyecto de vida que lo apartara de las responsabilidades del estudiante, ¿no? En la UDELAR estamos como muy acostumbrados, la gente que trabaja de noche, como esta cuestión de saber que el estudiante convive con responsabilidades laborales, familiares, de todo tipo, todo el tiempo. Y que la formación se inscribe en ese proyecto de vida. Y también en otros, pero en ese proyecto de vida hay que contemplarlo. Y bueno, ¿no? Cuestionarse la figura del heredero es cuestionarse también esto. Los estudiantes no son jóvenes, no son sujetos juveniles que vienen acá a vivir esta experiencia de tener 18, 19, 20, 21 años y estar estudiando para pensar el futuro. Ay, de eso sí seguro que hay, pero no son ni siquiera la mayoría. Es como bien cuestionarnos esto, quiénes somos, cómo nos pensamos, ¿no? El docente se tiene que cuestionar también, y no porque vaya a renunciar a su pretensión de enseñar o de que pasen cosas que él considera adecuadas, pero a la hora de esto, ¿no? De decir, leete para mañana este libro que son 200 páginas, y capaz que yo creo que sí que hay que leerlo porque los contenidos son importantes y los tenemos que trabajar. Pero capaz que también tengo que saber que de mi clase de 40 personas de la noche, hay por lo menos 20 que no lo van a poder leer. Por una cuestión de tiempo y real y obligaciones. Entonces, pero bueno, ¿cómo hacemos a la hora de preguntarnos quiénes somos para diseñar formas
más adecuadas de poder estar en la universidad con los objetivos que seguimos teniendo, ¿no? Plantea Duvet: el estudiante no se puede reducir ni a su papel ni a su condición, sino que elabora una experiencia que articula una manera de ser joven y una relación con los estudios. El estudiante vive el encuentro de la juventud y de la universidad. Y acá encontramos mucho yo ponía esta cita por un tema del el caso francés, ¿no? De pensar una universidad mucho más plagada de sujetos juveniles, ¿no? Y pensar la diferencia con lo del AR, que es bien importante, ¿no? Si bien él ya plantea interrogar y deconstruir un poco esta cuestión de, mirá que el estudiante no se explica solo porque es joven, ¿no? Se explica por otras cosas, hay que ir a ver su experiencia. Nosotros tenemos que decir, encima de eso, agregarle más complejidad, que es, mirá que los estudiantes no son jóvenes, no son sujetos juveniles todos. Esta idea de la experiencia es muy importante en lo que es la propuesta que plantea Duvet, y que muchos docentes de la UDELAR también jerarquizamos y trabajamos con diferentes autores, pero yo ahí como señalo algunos conceptos que usualmente usamos, ¿no? Recorrido, trayectoria, camino, carrera, corrida, que corrida lo señalé en color porque me parece que es como el que más me preocuparía de todos, ¿no? Cuando los estudiantes o los docentes pensamos en la formación en términos de optimizar tiempos, ¿no? Como que la mejor formación sería la que se hace más rápido posible, ¿no? Lo cual considero que puede tener efectos muy peligrosos, ¿no? Y en relación a estos conceptos de recorrido, trayectoria, camino, carrera, que tanto usamos y que tanto naturalizamos, jerarquizar el de experiencia, ¿no? Que es lo que nos pasa y cómo somos transformados, más allá de el tiempo que nos lleva, si hacemos tal materia o tal otra, si vamos de noche o de mañana, o las opciones que tomamos, como bien importante ahí. Entonces, bueno, encontramos en el escenario que plantea Duvet actual esta diferencia entre los herederos, como aquellos sujetos que vivían una universidad mucho más pegada a la experiencia del liceo, porque el liceo originalmente fue creado para eso, con estos sujetos de la experiencia de un contexto actual como el nuestro, en el cual encontramos una universidad que no necesariamente está pegada al liceo, ¿no? Y el liceo está más pegado como a la escuela, pensando en lo que es la escuela primaria y universal y secundaria en nuestro país, por ejemplo, y la universidad como otro tipo de experiencia, que, ojo, muchas veces pueden estar pegadas en el tiempo, pero ya el sujeto que se piensa no es el mismo, no es el sujeto liceal. Yo acá les pongo esta fotito simplemente como, no sé, para matizar un poco la conversación, pero ese es capaz que alguno lo conoce, ¿no? El Pompa Borges, jugador de Danubio, que jugó en la década de los 90 y se fue a vivir a Francia, ¿no? Y cuando volvió de Francia era muy gracioso porque le hacían notas en la radio, en la tele, y hablaba como si fuera francés. Era muy gracioso. Pero hablaba en español, como si fuera francés. Entonces era como, realmente llamaba la atención. Decía las palabras en español pero con una pronunciación en francés. ¿Y por qué esta foto del Pompa Borges? Que algunos lo conocerán. Esta cuestión simplemente de señalar cómo hacemos, lo atentos que tenemos que estar y lo cuidadosos y críticos que tenemos que ser para poder aprovechar estos textos que son tan increíbles y tan útiles, pero que son para una realidad pensada para el mundo, entonces pensado para Francia, ¿no? Siempre la academia ha criticado a los franceses de que piensan como si Francia fuera el ombligo del mundo. Bueno, hay que usarlos, creo yo, pueden ser muy útiles, pero hay que tener estas salvedades, ¿no? Otro debate que surge a través del texto y la lectura, que es entre el determinismo y el margen de acción, ¿no? Determinismo como aquello que la estructura, el contexto de la sociedad nos impone. Estamos como determinados a que nos pasen ciertas cosas por pertenecer a un contexto. Y por otro lado, nuestro margen de acción. ¿Qué es lo que depende de nosotros? ¿Qué es lo que realmente podemos transformar nosotros? En torno a este debate, a esta tensión entre determinismo y margen de acción, es que surge la sociología como disciplina, ¿no? ¿Qué tanto depende de mí y qué tanto no depende de mí, sino de las condiciones? Bueno, ahí también tenemos que pensarlo para pensar en los estudiantes y cómo llegan a la universidad, ¿no? La experiencia que hacen, las posibilidades que tienen, ¿no? Las expectativas que tienen, van a depender como del modo en el que se resuelva esa tensión. ¿Quiénes son los estudiantes, no? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué los nombramos como si fueran uno? Y acá pongo esta cuestión de las expectativas. Esto es sacado de un meme que ya está bastante viejo, ¿no? Pero cómo los vemos, ¿no? Entonces, cómo yo me veo, está Freud con su pipa, una foto muy clásica. Cómo mi padre me ve, cómo la sociedad me ve, y está Bob Marley ahí fumando marihuana.
cómo los profesores me ven y no sé, yo los veo ahí como tirados en el pasto, no sé si dormidos o qué, o exhaustos de estudiar, o no sé qué les pasó. Cómo mi madre me ve y es un psicólogo en un diván analizando de traje y corbata. Cómo mis amigos me ven también fumando marihuana. Y cómo en realidad estoy, que es en la biblioteca estudiando. Ninguna de estas escenas es como representativa de nada, pero sí está esta cuestión de no es tan fácil hablar de quiénes somos. Nos van a ver de muchas maneras y nos vamos a ver de muchas maneras y la propia universidad y sus propuestas nos van a ver de muchas maneras, ¿no? Es interesante. Entonces, nada, esta cuestión yo ponía acá como uno de las imágenes que está en la portada de facultad, ¿no? Y vemos a los estudiantes como estos personitas ahí como con esa especie de forma de persona así como genérica. Y sobre todo me interesa esta diferenciación entre lo que es estudiante y docente, ¿no? El estudiante es como una personita, el docente es como un maletín, ¿no? Hay un maletín ahí no sabemos bien qué viene a hacer. Yo no creo que no conocí en todos estos años un solo docente que use maletín. Hace 11 años que estoy en la facultad, trabajando como docente. Sin embargo, el estudiante y el docente parece que son cosas diferentes, ¿no? Y los vemos y mostramos cómo los vemos desde diferentes lugares, ¿no? Y creo que de todos ellos tenemos que poder aprender. Entonces, bueno, redondeando un poco esto de Dweck, es una situación paradójica, dice, ¿no? Seguimos pensando en la norma y planificando a veces las condiciones y nuestras estrategias como si el estudiante siguiera siendo el heredero, pero no lo es, ¿no? Entonces, como que, bueno, tenemos que poder aprender a diseñar estrategias, modelos, otras formas de pensarnos en la universidad en la cual entendamos que no existe ese prototipo, que hay que pensar otros, pero que igual esos otros también son súper heterogéneos, ¿no? Difícil, pero posible. Creo que va muy en la línea de como esa parte final del texto de Sandra Carvajal, ¿no? Esta propuesta, esta crítica. Para cerrar algunos numeritos ahí como interesantes para esto de, bueno, ¿quiénes somos entonces, no? Y acá estoy tomando unos datos de lo que fue el último informe del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que salió, que son cifras serias, fieles, bien trabajadas y que bueno, que se hacen como cada 2 años y bueno, creo que nos dicen como una buena parte, una buena visión de la realidad, está bueno traer. Se plantea la cuestión de que en Uruguay la situación educativa de los adolescentes de 17 años nos encontramos con que hay un 34% que cursa el grado esperado, un 39% que está rezagado y un 27% que no estudia. Ya esta palabra rezagado ya dice mucho, ¿no? Tiene implicancias, ¿no? Esto como que hay una forma correcta de estar en el tiempo y otra que no. Pero bueno, lo que sí sabemos es que si hay una forma esperada para ellos, 1 de cada 3 nomás le alcanza, ¿no? 34%. Una de cada 3 personas cursa con 17 años, o sea, cerca de lo que sería terminar el liceo, el grado esperado. Seguimos con cifras. Si bien el ingreso de la educación obligatoria en edad oportuna aumentó 7 puntos porcentuales, en la última década continúa siendo bajo. Es decir, 31% de personas egresa de la educación obligatoria, que es toda secundaria, en la edad esperada. 1 de cada 3. Y bueno, cuando hablamos de lo heterogéneo, que somos muchos en la masificación, ojo, porque hay que seguir haciendo esta salvedad de que estamos lejísimos de ser todos, ¿no? Ustedes piensen que si 1 de cada 3 la termina en la edad adecuada, ¿cuántos la terminan después? Pero sobre todo, ¿cuántos llegan a la universidad? ¿No? Ojo que acá no estamos todos, ¿eh? A veces nos dejamos marear por esa idea y acá faltan un montón, ¿eh? Faltan muchos. Y acá complejizamos un poco más estas cifras, ¿no? Dice, los jóvenes de Montevideo tienen casi el doble de posibilidades de terminar la educación media superior. Mucho más que los que viven en localidades chicas del interior, por razones obvias, pero bueno. Esa propia cifra tiene un 48% de gente de Montevideo, 32% de ciudades del interior y 28% de localidades chicas del interior. Entonces, también, ¿no? Como la canción de Pablo Stramín, Morís en la capital. Está claro que ahí hay otra desigualdad, ¿no? Que tiene que ver con simplemente la centralización que plantea la UDELAR, que en realidad ha cambiado muchísimo. Está la UDELAR por pila de lugares del país ahora, en comparación con lo que era hace, no sé, 10 años. Así todo, ser de Montevideo o de una ciudad del interior también plantea como más posibilidades, ¿no? Y esta es una cifra que también llama la atención porque es también dura, que es el nivel socioeconómico, ¿no?
y encontramos que los jóvenes de nivel socioeconómico más alto tienen casi 5 veces más de posibilidades de terminar la educación media superior, el liceo. Entonces, ¿no? De la gente que termina el liceo, un 71% pertenece al sector más rico y un 15% del más pobre. Es decir, es una diferencia grande, ¿no? Muy importante. Como para pensar en esta idea de que somos todos, somos muchos, somos muy diferentes, sí, pero ojo, tampoco tanto. Tampoco se nos puede ir la moto con eso porque creo que las cifras nos lo muestran, ¿no? Nada, también cifras de la gente que entra, no sé, a facultad de psicología, acá está. Nada, la mayoría son también, ¿no? De Montevideo. Tenemos como mucha... psicología está en Montevideo, Maldonado, no todos los años, y Paysandú en este momento. Y bueno, encontramos que en realidad también el enorme porcentaje sigue siendo grande de Montevideo, de toda la gente que entra, ¿no? También, ¿no? Eso marca una diferencia. El estudiante de psicología es más parecido a una persona que vive en Montevideo, no que es, pero que vive en Montevideo, que una persona que vive en el interior, y el ritmo de vida que le exige y las cosas que le exige, y hay números que lo marcan, y eso que la universidad se ha ido transformando, no es que la universidad no haya hecho sus movimientos. Nada, más preguntas como siempre, ¿no? Pero bueno, estos números, estas reflexiones, estos aportes de otro tipo de textos, para seguir alimentando esta pregunta, ¿no? ¿Qué son los estudiantes? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? A veces lo damos por sentado, pero bueno, lejos, ¿no? Lejos de poder dar una respuesta así como tan homogénea a esto. La seguimos en la clase con la discusión. Abrazo para todas, para todos.